Miércoles internacional, Brasil reconoce a la Feria Internacional del Libro. En Visión Global veremos cómo ha avanzado la extrema derecha en Estados Unidos, y en Diáspora Cultural celebramos el Día Internacional de los Museos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Noticias 22. Hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana, y los invitamos a que nos acompañen la próxima hora. Tenemos muchísima información y vamos a empezar también con asuntos internacionales. Cruzamos el océano porque de aquel lado también resuenan los homenajes para Carlos Fuentes a 10 años de su partida. La Casa de América en España se une a los distintos homenajes que en torno a los 10 años de la partida de Carlos Fuentes se están llevando a cabo en países como Canadá, México o Argentina. Para ello, el Premio Cervantes Sergio Ramírez y Jorge Volpi han reflexionado en torno a su figura como narrador. Si uno quiere conocer la historia contemporánea de México, desde la revolución hasta el ascenso del PRI al poder, pues basta leer una tras otra sus novelas, desde La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, Años con Laura Díaz, La silla del águila. Y uno obtiene este panorama completo de lo que es la historia de México a través de personajes novelescos, que es lo que le da esa gran libertad para interpretar la historia, contarla a través de personajes. Pero también sus reflexiones muy profundas sobre el destino de América Latina, sobre su relación con los Estados Unidos. Figura esencial del boom latinoamericano, en la conversación con Pilar Reyes se recordó también su contribución al Foro Iberoamérica y su generosidad con las jóvenes generaciones de escritores. Además del grandísimo novelista, fue un ensayista brillantísimo, dramaturgo y una figura intelectual absolutamente necesaria en México, en América Latina, en el ámbito de la lengua española y del mundo también. Siempre fue un lado crítico, sensato, respetuoso, nunca escandaloso, nunca crispado. Entonces, en una época como la que vivimos ahora en México, una época de polarización extrema, donde parecería que solo hay dos ideologías posibles y la realidad no puede ser contemplada de otra manera, yo creo que la mirada de Carlos hubiera sido muy necesaria. Siempre sintiéndose cercano a la izquierda, pero siendo profundamente crítico de cualquier forma de autoritarismo. El próximo martes se unirán a este homenaje Fernando Iwasaki y Liliana Weinberg. Para Canal 22, desde la Casa de América en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. No nos cansamos de repetir, Carlos Fuentes, una figura fundamental, no solo para entender el boom de la literatura latinoamericana, sino también para entender la historia de México y nuestro presente. Y a propósito de historia, estamos de plácemes, una gran noticia. Su vida la ha dedicado prácticamente a desenterrar el pasado, y dice el acta que por su inteligencia científica, su capacidad de divulgación y su compromiso social, se le otorga al maestro Eduardo Matos Moctezuma el Premio Princesa de Asturias. La historia no puede ser manipulada, y en ocasiones hemos visto cómo se le pretende manipular, lo cual siempre he considerado que es un despropósito total. El promotor del mundo prehispánico mexicano, el divulgador de investigaciones arqueológicas como Teotihuacán y Tlatelolco, Eduardo Matos Moctezuma, fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022. El jurado de este galardón subrayó el extraordinario rigor intelectual con el que el arqueólogo mexicano reconstruye las civilizaciones del país y de Mesoamérica para hacer que esta herencia se incorpore a la sociedad libre de cualquier mito. Para mí, en primer lugar, pues representa un enorme orgullo que haya sido elegido por el jurado, ¿no? Primero. Segundo, es reconocer principalmente a una disciplina como la arqueología, que como parte de la antropología, pues estudia al hombre. Entonces, la responsabilidad es enorme, porque estás, digamos, interpretando, ¿verdad? En base a toda una serie de datos, estás interpretando ese pasado a través de las obras que esas sociedades nos dejaron.
Para el fundador del proyecto Templo Mayor, miembro del Colegio Nacional de la Academia Mexicana de la Historia y profesor investigador emérito del INAH, la arqueología es una moderna máquina del tiempo que permite dar vida a lo muerto. El jurado también reconoció esta intensidad y continuidad de su investigación de campo, muestra del desarrollo científico de la disciplina y del diálogo fecundo con el pasado. Yo siempre seré crítico de esas posiciones que manipulan a la historia con fines políticos. Y yo pues me congratulo mucho de que el Templo Mayor, que durante 44 años, que formé hace 44 años y que aún sigue adelante, pues en este momento haya sido reconocido, al igual que la labor que se está desarrollando ahí. Eduardo Matos se suma a los representantes mexicanos, el historiador Silvio Zavala y el Colegio de México, reconocidos con este premio en 1993 y 2002, respectivamente. Noticias 22, Karen Rivera. Nuestros parabienes, enhorabuena para el maestro Eduardo Matos Moctezuma, que entre las tantas cosas que le tenemos que agradecer es que hoy particularmente se haya tomado estos instantes para platicar con Noticias 22. Un muy fuerte abrazo y muchas felicidades. Y quien tampoco para de cosechar éxitos internacionales es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vean por qué. Por contribuir con la promoción de la lectura y literatura dentro del programa Destinação Brasil, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió la medalla de la Orden de Río Branco en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Se puede leer de muchos sentidos este reconocimiento, pero pues uno de ellos es con una enorme alegría de decir, bueno, lo que estamos haciendo pues va por buen camino porque justamente no solo trasciende en lo que es la audiencia, nuestro público objetivo, sino que va mucho más allá de nuestras fronteras. La Orden de Río Branco a la bandera de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este reconocimiento que recibió Raúl Padilla, el presidente de la FIL Guadalajara, de manos del embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra, fue instituida en el año de 1963 con el propósito de distinguir los servicios meritorios y virtudes cívicas. El éxito se mide en los niveles de satisfacción de la gente, de los editores mismos que nos acompañan, de quienes estuvieron ahí vendiendo sus libros, exhibiendo sus catálogos, de los intercambios comerciales que van mucho más allá de la venta del libro, de la venta de tapa. Para este año, el encuentro literario prepara actividades presenciales y tendrá como invitado de honor a Sharjat y la cultura árabe. Con el intercambio de literatura de un país a otro, ¿no? Entonces, todo eso lo propicia la feria, es un espacio, que tú lo sabes, de una enorme libertad, es un espacio pues donde la gente lo vive como la gran fiesta del libro y la literatura. Noticias 22, Óscar Cortés. Otro reconocimiento más que merecido, son incansables, trabajan todo el año para llenarnos de literatura. Esa semana particular, cerrando precisamente los ciclos anuales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y quien también está de plácemes es la industria cinematográfica de la Ciudad de México. Descubran por qué. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México presentó en el Foro Cosmos su Anuario Estadístico 2021. En esta tercera edición, los indicadores destacan el avance de la industria en la capital del país luego del confinamiento sanitario. Nuestra actividad no solo ha retomado un impulso notable, sino que se ha convertido en un dinámico detonador de desarrollo para otros sectores. Durante el 2021 se filmaron un total de 1,054 proyectos, una mejora con respecto al 100% en comparación al 2020, en el cual se realizaron únicamente 525 proyectos. La CEFILMA contabilizó en 2021 4,839 permisos ordinarios de filmación, 637 permisos urgentes, 113 prórrogas y 358 modificaciones de permiso, entre otras. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México es autosustentable. Esto quiere decir que el 50% de los recursos generados por el pago de derechos que realiza la industria para obtener sus permisos de filmación cubre los gastos de operación de la CEFILMA.
Además, que con fundamento en el artículo 269 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, el otro 50% de los derechos correspondientes se destinan al desarrollo y promoción del cine en la Ciudad de México. Con estos referentes, la industria fílmica que se desarrolla en la metrópoli la sitúa como un importante polo de desarrollo e inversión, agregó Guillermo Saldaña. La inversión total generada por la industria audiovisual en la Ciudad de México durante 2021 rebasa los 550 millones de dólares y se espera que para el cierre del presente año, si las condiciones lo facilitan, estaremos cerca de superar los 600 millones de dólares. El Anuario Estadístico de Filmaciones en la Ciudad de México 2021 está disponible para su descarga en el sitio electrónico de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una muy buena noticia, el cine se recupera de la pandemia y del confinamiento causado por la COVID. Y ahora nos vamos a Tlaxcala, que se prepara para celebrar la cultura y el arte textil de México. Con el propósito de impulsar la revalorización, preservación y protección del zarape, una de las máximas expresiones del arte textil mexicano, del 20 al 22 de mayo se llevará a cabo el primer encuentro nacional del zarape en el estado de Tlaxcala. Es un encuentro que pretende reivindicar el zarape, reapropiarnos de nuestra identidad, nuestra cultura. Durante 3 días, artesanos textiles, investigadores y promotores culturales de diversas entidades del país discutirán, entre otras cosas, sobre cómo enfrentar los plagios que ocurren en el ámbito del arte textil nacional. Es un tema muy delicado que nosotros tratamos de cuidar. Hay 2 mesas en torno a ello, 2 mesas de diálogo. Una que habla directamente del plagio. El Encuentro Nacional del Zarape iniciará en el Centro Cultural Casa de Piedra de Contla y continuará en distintas sedes de Tlaxcala Centro, Apizaco y Tlaxco. Su programa de actividades contempla conferencias, exposiciones, talleres, pasarelas y una expo-venta de zarapes en la que participarán artesanos de 12 estados del país. Hay unas pasarelas que ya ocurren dentro de Contla y fuera de Contla. En Tlaxcala Centro específicamente, tenemos otra expo de arte textil contemporáneo, tenemos las mesas de diálogo con temas de plagio, del zarape, de tintes naturales. El programa de actividades puede consultarse en el Facebook del Encuentro Nacional del Zarape, una iniciativa del Taller Arte Textil Netzahualcóyotl, organización familiar originaria del municipio de Contla con más de un siglo de historia. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y los drones invaden el cielo de Hamburgo. Les platicamos al volver. Y seguimos con nuestro recorrido por el mundo para platicarles que miles de personas se reunieron en los alrededores de la sede de la Filarmónica de Elba, en la ciudad alemana de Hamburgo, para presenciar un espectáculo lumínico en el cielo creado especialmente para la agrupación y que se ha lucido en la apertura del Festival Internacional de Música de Hamburgo. Este proyecto artístico de gran complejidad no estuvo exento de desafíos. Para platicarnos al respecto, nos conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado DW Deutsche Welle allá en Berlín. Valentina, buenas noches. Los saludo desde Berlín y es un gusto volver a estar con ustedes una vez más. La ciudad portuaria de Hamburgo celebró la inauguración del Festival Internacional de Música de Hamburgo de manera inusual, con un gran proyecto artístico. Se trata de una desafiante y conmovedora performance lumínica llamada Breaking Waves, una coreografía con 300 drones de luz creada especialmente para la Filarmónica y como regalo de Hamburgo para sus habitantes. Fueron 7 minutos llenos de movimientos ondulatorios alrededor del icónico edificio de Herzog and de Meuron, que a la vez crearon un espacio de sintonía entre la impresionante arquitectura, la música y el agua. La idea principal de este ballet de drones fue lograr un diálogo armónico entre el movimiento del agua y las ondas sonoras producidas
por la música. Miles de personas contemplaron esta danza lumínica desde las zonas portuarias circundantes y de forma gratuita. Breaking Waves es obra del dúo de diseñadores neerlandeses Lonke Gordijn y Ralph Nauta, que juntos forman el estudio creativo Drift. Una propuesta fascinante, Valentina, pero platícanos, ¿qué desafíos se plantean en una obra de estas características? Una obra de estas características tan complejas depende exclusivamente del funcionamiento perfecto de la técnica, en donde ningún error se puede permitir. Estamos hablando de una gran coreografía de drones, una acción de perfecta coordinación en donde los artistas son como los directores de escena. El espectáculo, que estaba planeado para 4 noches seguidas, tuvo que cancelarse después del gran estreno por algunos problemas. Durante el ensayo general y el estreno hubo problemas con algunos drones que chocaron entre sí y cayeron al agua del río Elba. Existe además la sospecha de que haya habido un ataque con drones extranjeros al proyecto. Esto ha significado una gran decepción tanto para los artistas así como para los organizadores y el público. Estamos hablando de una acción lumínica de gran complejidad que tuvo un costo de casi 800.000 euros. Wow. Oye, ¿y cómo surge un proyecto tan conmovedor como este? Fue pensada originalmente para acompañar la interpretación en directo del concierto de piano del compositor contemporáneo Thomas Hades en la celebración del 5º aniversario de la Filarmónica en enero, pero por motivos de la pandemia no pudo realizarse. Breaking Waves pone de manifiesto la intención de los artistas de crear obras en espacios públicos que permitan a todos experimentar y disfrutar del arte con todos los sentidos. El denominador común en las obras de Drift es además aportar a través del arte en la construcción de un diálogo entre la naturaleza y la tecnología. Fue un gusto haber compartido con ustedes estos minutos y me despido hasta pronto con un saludo desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, mi querida Valentina, un fuerte abrazo y qué fascinante propuesta y qué lamentable que se presenten casos como esto que dices de los drones extranjeros que pudieron haber boicoteado esta celebración, esta fiesta lumínica, esta fiesta de música y de cultura que sin duda fue un espectáculo maravilloso. Gracias, Valentina, un fuerte abrazo. ¿Y qué les parece si de Berlín ahora nos vamos a Barcelona? Porque allá el Festival de Documentales fue inaugurado por Navalny. El director canadiense Daniel Roger presenta su documental Navalny en el Festival Docs Barcelona. Por varios años, el abogado moscovita Alexei Navalny se ha constituido como el principal opositor al régimen de Vladimir Putin. Su figura adquirió aún mayor relevancia internacional cuando el 20 de agosto de 2020 regresaba en un vuelo de la ciudad siberiana de Tomsk y comenzó a sufrir los primeros síntomas de envenenamiento. Al final, fue trasladado al Hospital Charité de Berlín para su tratamiento. En la 25ª edición del Festival Docs Barcelona, Daniel Roger consideró la posibilidad de rodar una secuela que eventualmente dé cuenta de las primeras elecciones democráticas en Rusia y una probable campaña de Navalny. Una obra sin duda polémica. ¿Y qué les parece si ahora recorremos las obras de arte, pero desde los andamios? Como parte de la conmemoración del centenario del muralismo, el Museo de Arte Moderno presenta una reflexión sobre este movimiento a través de la exposición Detrás de los andamios. Revisa el movimiento muralista mexicano como un movimiento de vanguardia. ¿Qué es lo que lo hizo un movimiento de vanguardia? Y al hacer esta revisión de estos elementos, de la importancia que tuvo como movimiento vanguardista, también poder ponernos, reflexionar sobre las propias tensiones y contradicciones que tuvo el mismo movimiento. A través de bocetos, fotografías, documentos y obras que dialogan con artistas de la época, el visitante podrá descubrir los postulados, así como las rutas y pautas que definieron el desarrollo del arte moderno en México. Era una búsqueda por generar una serie de referentes estéticos propios, alejados del academicismo heredado de Europa del siglo XIX, o sea, generar un arte propio. Con esta corriente estética, los artistas promovieron el trabajo colectivo, incorporaron diversas narrativas, experimentaron con materiales y exhibieron sus obras en espacios públicos. En esa búsqueda de una identidad estética y de una identidad cultural,
pues genera una serie de prototipos, una serie de arquetipos que hasta la fecha pues conservamos, ¿no? Como una representación idealizada de lo indígena, ciertos arquetipos de lo femenino. Más de 180 piezas conforman esta exposición que permanecerá hasta el 9 de octubre. Noticias 22, Óscar Cortés. Y cambiando de tema, les platicamos de experiencias inmersivas, animación en 3D e imaginación sin límites, ingredientes que conforman el desafío que les presentamos a continuación. A finales de los años 90, la empresa desarrolladora de videojuegos Epic Games creó Unreal Engine, hoy por hoy uno de los motores gráficos más avanzados e importantes para el diseño y la animación 3D. La empresa norteamericana, en un intento por incentivar el uso de esta tecnología, se acercó al Festival Internacional de Cine en Guadalajara a través del Unreal Engine Real-Time Short Film Challenge, Américas, España y Portugal. Iniciativa donde creadores y cineastas ampliaron sus conocimientos y sembraron una idea para un nuevo cortometraje de animación. Y los invitamos a participar de lo que fueron 2 instancias. Primero, una capacitación durante una semana. Se brindaron cursos, talleres de cómo utilizar Unreal para hacer cortos animados. Y después se abrió un concurso, una competencia en la que se los invitaba a todos a hacer una demo, un corto muy cortito, 30 segundos, 1 minuto máximo. Las mentorías permanecen en el canal de YouTube del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. De los 309 cortometrajes inscritos, el jurado únicamente seleccionó 10 obras, 2 de ellas son mexicanas. Con el apoyo del festival se está llevando cada uno un premio económico de $10.000 y el viaje todo pago para poder participar en el festival, tanto en el espacio de industria como también en las conferencias. La lista completa de ganadores puede consultarse en la página del festival. Recuerde que la 37ª edición del Encuentro Cinematográfico en la Perla Tapatía se realizará del 10 al 18 de junio. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y ojo, ya lo hemos anticipado aquí, México pinta ya como una de las grandes potencias hacia el futuro en lo que respecta a la animación audiovisual. Hay que darle seguimiento a estos jóvenes talentos. Y ya que estamos hablando de cine, les platico que la Filmoteca de la UNAM rinde un homenaje al recientemente desaparecido Gregorio Rocha. Con la proyección de la película Los rollos perdidos de Pancho Villa, la Filmoteca de la UNAM le rendirá un homenaje póstumo al cineasta Gregorio Rocha. ¿Dónde estás, mi general? ¿Dónde escondieron tu imagen? Estuvo muy ligado desde que empezó el ejercicio profesional, por un lado, a algunas formas de experimentación y vanguardia. También le tuvo desde muy pronto una gran reverencia a la conservación de acervos y a la utilización y reutilización y recontextualización de esos acervos. Por la producción de documentales históricos y sociales. Con la obra Los rollos perdidos de Pancho Villa, obtuvo el premio al mejor documental en la primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Qué es lo que busco en ti, Villa? Es muy interesante la reflexión que pone sobre él mismo, ¿no? Cómo nos va contando la historia como un poco una especie de película noir, ¿no? De un detective que va buscando pedacerías que están perdidas, escondidas y por supuesto envueltas en la leyenda, por un lado de la creación cinematográfica y por el otro lado pues, en la leyenda inmensa que fue Pancho Villa. Vemos aparecer a un Pancho Villa educado, elegante y resuelto y de ojos La exhibición azules. de este filme se realizará de manera gratuita en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario y en el Cinematógrafo del Chopo, del 18 al 21 de mayo. Noticias 22, Óscar Cortés. Solo debía utilizarse durante las filmaciones. Oigan, y a propósito de Pancho Villa y de cosas que dábamos por perdidas, los invito a darse una vuelta al Museo Nacional de Antropología y van a ver qué pieza se exhibe ahí.
Hace apenas unos días, durante la visita a Cuba del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió por parte de su homólogo en La Habana, Miguel Díaz-Canel, un revólver histórico que fue elaborado por instrucciones del líder revolucionario Francisco I. Madero y a su vez entregado al caudillo José Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. La pieza histórica se incorporó al acervo de la exposición temporal La Grandeza de México en su sede del Museo Nacional de Antropología. Los quisiera, por un lado, invitar a la exposición La Grandeza de México, que está en 2 sedes, en el Museo Nacional de Antropología y en la Secretaría de Educación Pública. Ahora se enriquece con esta donación de esta pistola que Madero encarga para obsequiarle a Pancho Villa. La colocación de la pieza antigua en la Sala Revolución de la muestra fue encabezada por la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, y por el director del INAH, Diego Prieto Hernández. La pieza estará en exhibición hasta el 14 de agosto. Óscar Helguera, Noticias 22. Es una belleza, hay que darse una vuelta cuanto antes al museo. Nos vamos a la pausa, no sin antes invitarlos a que no se pierdan esta noche de Debate 22. Kimberly Armengol recibe en esta ocasión al investigador del Early Institute, Cándido Pérez, para hablar sobre ciberacoso a adolescentes. No se lo pierdan terminando este espacio informativo. Una pausa, volvemos. Hoy es 18 de mayo. ¿Saben ustedes qué se conmemora este día? Víctor Gaspar, platícanos. Hoy 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y así ha sido desde 1977, cuando la UNESCO declaró esta fecha para conmemorar la importancia de estos recintos que resguardan el patrimonio material e inmaterial de nuestras naciones, como es el caso del Museo de la UNAM, aquí a mi derecha, o el caso del Museo del Templo Mayor, aquí al fondo. Uno de los 168 recintos que componen este circuito museístico en la Ciudad de México y que la colocan como la segunda en mayor importancia a nivel mundial. Fecha, desde luego, en la que podemos visitar estos museos y esta riqueza, y desde luego a través de todo el año en múltiples recintos de esta capital y del interior del país. Y en este contexto se lleva a cabo un coloquio que tiene que ver con museos, con arte y con cultura. El Museo Regional de Puebla es el anfitrión del 4º Coloquio Nacional Museos, Historia y Arte, un encuentro que este año propone reflexionar sobre el cuidado de las obras artísticas, las prácticas prehispánicas y el papel de la ciencia en estos espacios. Es un proceso que venimos trabajando desde hace 4 años en torno a la reflexión del quehacer museístico, ¿no? Y básicamente lo que estamos tratando ahora es exponer las distintas experiencias que hay en otras entidades de nuestro país. Los representantes del Museo de Antropología de Jalapa y del Museo de las Ciencias Universum de la UNAM son los invitados este año. Entre los temas que se abordan en las conferencias de manera virtual se encuentran los estudios más recientes de esculturas olmecas, la importancia de la antropología física, la relevancia del fuego en el desarrollo cultural de la humanidad y los límites de la virtualidad en lo museístico. Es un vínculo muy importante el que tenemos que establecer para poder evaluar las experiencias y para poder evaluar de qué manera nosotros podemos adaptar esas experiencias exitosas a nuestro quehacer museístico, ¿no? Las conferencias del encuentro, que forma parte de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, puede verse en las plataformas digitales del Museo Regional de Puebla. Noticias 22, Karen Rivera. Y la diáspora nos lleva a seguir hablando del Día Internacional de los Museos. Mi querido Edgardo Bermejo, bienvenido. Algo que sí nos sorprende, nos entusiasma y es digno de admiración, porque estamos hablando de directores de grandes instituciones mexicanos
que están en Estados Unidos. Así es, gracias Rafa. Pues sí, en el Día Internacional de los Museos me pareció muy oportuno hablar justamente de esta parte de nuestra diáspora cultural que representa a los mexicanos y mexicanas que dirigen instituciones museísticas de primer nivel en los Estados Unidos. Es todo un fenómeno, Rafa, y me parece sorprendente que ni nuestra diplomacia cultural, incluso nuestro propio periodismo cultural, no ha advertido la magnitud y el peso que tiene esta presencia mexicana en los museos de Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, en el mundo. Es decir, hay una gran cantidad de curadores, directores, críticos de arte mexicanos en el mundo que pues son finalmente los que proyectan la imagen de México en el mundo desde este ámbito profesional que son los museos. Solamente, fíjate, vamos a dedicarle 3 entregas a esto porque son muchos a los que hay que mencionar, pero vamos a empezar por referirnos a algunos de los que he seleccionado para esta ocasión. Fíjate, vamos, Alejandra Peña dirige el Museo de Arte Weizmann de la Universidad de Minnesota. Julián Sugasagoitia dirige el Museo de Arte de la ciudad de Kansas City, uno de los más importantes, ya hablaremos de él. José Esparza Chong es el director ejecutivo y curador de un espacio llamado el Storefront para Arte y Arquitectura de Nueva York. Nuestro querido Agustín Arteaga dirige el Museo de Arte de Dallas, Roxana Velázquez está en el Museo de San Diego, Diana Magaloni es la subdirectora del LACMA, el Museo de Los Ángeles, del Condado de Los Ángeles, uno de los grandes museos del mundo, diría yo. Y bueno, estamos entonces ante todo un fenómeno en nuestra diáspora cultural que, como decía, no lo hemos visto en su conjunto. Vamos a empezar esta semana con un par de ellos. Quisiera yo presentar el caso de Alejandra Peña. Alejandra dirige desde el año pasado el Museo Weimar, es un museo que le pertenece a la Universidad de Minnesota. Vamos a ver ahí imágenes de Alejandra y del museo mismo. Es un museo que se fundó en el año 1927, y en el año 93 el gran arquitecto canadiense, premio Pritzker, Frank Gehry, pues lo rehizo por completo, lo estamos viendo en pantalla, un espacio fenomenal en Minnesota, fascinante. Alejandra llegó ahí el año pasado, luego de estar casi 10 años al frente del Museo Ponce de Puerto Rico, donde fue subdirectora, después directora. Justo el año pasado también Alejandra, gracias a la dirección de Alejandra, el Museo Ponce de Puerto Rico recibió la Medalla Nacional al Mérito de Museos y Bibliotecas que otorga el gobierno de Estados Unidos y es uno de los grandes museos del Caribe. Alejandra, antes de salir de México, por ahí del 2008, por ahí salió de México, fue subdirectora general del INBA, en el ámbito de las artes visuales, estuvo a cargo de los 18 museos. Ella es arquitecta, historiadora del arte, egresada de la UNAM, y bueno, toda una figura, miembro del ICOMOS, del Consejo Internacional de Museos, que es justamente el que se encarga de la celebración del día de hoy, 18 de mayo. En el caso de Julián Sugasagoitia, él es el hijo de nuestra querida actriz Susana Alexander. Tiene una formación muy cosmopolita, se doctoró en la Universidad de la Sorbona, dirige ya desde el 2012 el Museo de Kansas, que tiene una de las colecciones más importantes de Estados Unidos de arte, desde arte medieval hasta arte contemporáneo y culturas populares de diversas partes del planeta. Julián, antes de estar de hace ya 10 años dirigiendo este museo que ahora vemos en pantalla, dirigió también por casi 10 años el Museo del Barrio de Nueva York, un museo originalmente destinado al arte de las comunidades hispanas en Nueva York, pero que se ha modernizado. Él invirtió, logró $400 millones para que donaran, para renovar al museo, lo puso en uno de los primeros lugares de los museos en Nueva York y antes de eso fue asistente ejecutivo del director del Museo Guggenheim, fue curador de la Bienal de Sao Paulo, de la Feria de Arte de Madrid, de Arte Contemporáneo Marco, y bueno, también es otra figura fundamental. No hará tiempo para presentarlos con todo, pero estamos, como decía yo, ante un fenómeno de la diáspora cultural al que hay que ponerle mucha atención, Rafa. Y subrayar la responsabilidad, mi querido Edgardo, es mucho más que un puesto administrativo. Allá hablas de los reconocimientos que se reciben por parte de organismos internacionales a estar al frente de una institución y el bagaje cultural que se debe tener para llevarlo con toda dignidad y con toda esa responsabilidad y respeto que amerita el museo de cualquier parte del mundo. Así es, de modo que no solo futbolistas México exporta al mundo, estamos exportando profesionales de museos a muy diversos ámbitos y hay que celebrarlo en un día como hoy. Indiscutiblemente, gracias por traerlo a la mesa, mi querido Edgardo, y seguiremos con la diáspora siguiendo estos grandes personajes, directores de museo, ellos de origen mexicano,
poniendo muy en alto también el nombre del país, porque siempre habrá un reflejo de México al estar al frente de una institución de esta índole. Gracias, mi querido Edgardo. Gracias, y seguimos, continuamos con la celebración del Día Internacional de los Museos. ¿Qué les parece si revisitamos, por qué no, el Tamayo? Como decía doña Olga Tamayo, Tamayo llevó a México al mundo y luego trajo el mundo a México. Tamayo vivió 15 años en Nueva York y 10 más en París, y en ese lapso fue un referente de la cultura mexicana. Y luego en ese lapso también fue ideando realizar una colección que es la que tenemos en el museo. Localizado en el bosque de Chapultepec, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo ha sido un referente en el arte, la arquitectura y el coleccionismo del país a lo largo de más de 4 décadas. Este museo, tanto el edificio como la colección, pero sobre todo su actividad, fue algo que soñó Tamayo hace mucho tiempo y que hizo realidad en 1981, cuando abrió este museo dedicado exprofesamente a las colecciones de arte contemporáneo internacional que él mismo formó, que él mismo adquirió y que donó a la nación mexicana. Es un edificio diseñado por Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky, que les encargó Tamayo como la colección que hizo el propio Tamayo. En aquel momento Tamayo donó 300 cuadros, hoy tenemos más de 1000 piezas de arte contemporáneo. En la colección se pueden encontrar obras de Pablo Picasso, Tapies, Francis Bacon, Rothko, Henry Moore, Isamu Noguchi, Franz Kline, Wilfrido Lam, Roberto Mata y George Segal, entre otros. Todos los días queremos que la gente se acerque, que la gente participe, que la gente encuentre dentro de los espacios privilegiados que tiene este museo. Lo mismo piezas que va a disfrutar, obras de arte que va a encontrar como elementos que le despiertan una sensación oceánica. Al formar parte de la red de museos del INVAL, el Museo Tamayo ofrece conciertos, talleres y distintas actividades que complementan la agenda de exposiciones temporales. Decía que la parte más importante del museo es lo que está por ocurrir, lo que está ocurriendo. Noticias 22, Alberto Aranda. Hay que visitar los museos. Hoy es noche de museos, tendrán horarios extendidos, muchas entradas gratuitas. Todavía hay muy buen tiempo para darse una vuelta y celebrar por todo lo alto el Día Internacional de los Museos. Y nos vamos a una pausa. Al regresar, Visión Global. ¿Y qué está pasando con la extrema derecha en Estados Unidos? Ya volvemos. En la antesala de la celebración de los 90 años de Elena Poniatowska, recuerden que tenemos programación especial. Mañana estaremos en el homenaje helenísima en el Palacio de Bellas Artes. Síganlo en vivo en Canal 22. Hoy en Noticias 22 la celebramos con esta reflexión que nos comparte Marta Lamas sobre las mujeres en la vida de Elena. Elena siempre se propuso darle voz a quienes no tenían esa posibilidad de la voz, ¿no? Su primer novela impactante, Hasta no verte Jesús mío, que es la vida de Jesús Apalancares, ¿no? Es una novela de una actualidad de las mujeres de una clase social popular, urbana, aquí en la Ciudad de México, impresionante. Que conocí a Elena, decía yo no soy feminista, pero creo que su vida muestra dos facetas del feminismo. Por un lado, lo que escribe, ¿no? Escribe sobre las vidas de las mujeres, los dilemas de las mujeres, ¿no? De mujeres famosas y maravillosas como Leonora Carrington, incluso Tina Modotti, pero también de las soldaderas, de Jesús Apalancares, de las mujeres más olvidadas. Elena lo que ha hecho con su escritura es mostrarnos esas zonas desconocidas de sectores amplios de México, ¿no? Eso, las mujeres más pobres, las mujeres más desvalidas, pero también las mujeres más aguerridas, las mujeres más luchonas, y siempre con este oído que tiene ella tan atento como para recuperar lo central de la denuncia y de la voz de ellas, pero al mismo tiempo
ubicándolo en un contexto que te permite entender las vidas de estas mujeres. Cualquier demanda, cualquier causa, ahí está Elena, ¿no? Abriendo su corazón, abriendo su cabeza, poniendo al servicio de las buenas causas, ¿no? Toda su fama y todo su capital. Ya está lista la celebración para mañana. Y ahora los invitamos a conocer al ganador del Premio Alfaguara de Novela y será menester para ello visitar el Tercer Paraíso. A los 50 años, un hombre enclaustrado por la pandemia comienza a recordar su historia familiar, la cual tuvo que salir de Chile por la dictadura de Augusto Pinochet. Así comienza El Tercer Paraíso, novela de Cristian Alarcón, con la cual ganó el Premio Alfaguara de Novela 2022. El Tercer Paraíso no es un libro sobre dictadura, ni tampoco sobre el exilio, aunque lo podría haber sido, porque en definitiva se trata de una memoria que no se aferra a la idea de tragedia colectiva y que no transita un camino ya hecho por muchas literaturas de América Latina. Están presentes como hechos históricos que forman parte de esta trama familiar e influyen sobre los personajes. Alarcón nos presenta una historia íntima de una familia que se desarrolla en un pueblo marcado por el machismo, el alcoholismo, por la idea de que los hombres deben trabajar y por las noches salir a tomar, mientras las mujeres deben estar en casa con los hijos. Es por esto que el personaje crea, al recordar, su propio paraíso. La idea de un futuro promisorio se termina hace algunos años y se termina de configurar la distopía con la presencia global de la pandemia y de la guerra, que también no termina, ¿no? Y que vuelve a decirnos que pareciera ser que las cosas no van a estar bien. Sin embargo, este narrador decide esperanzarse, decide construir su propio paraíso. Así también el autor nos deja sentir la constante búsqueda de la felicidad, la cual se nos escapa de las manos, pero también la represión por una preferencia sexual no aceptada. Un niño marica, un niño diferente, que en el encuentro de una identidad femenina cree ser feliz, que vistiéndose con las ropas de su madre, pintándose con su rouge, mirándose al espejo con sus joyas, cree que es mejor. Se ve más bello, se ve más lindo, juega a ser mujer. Lo descubren y llega la represión y el miedo de esos padres que temen tener un hijo anormal, monstruoso, enfermo. Tratan de curarlo de esa enfermedad. La homosexualidad en América Latina ha sido patologizada como en muchos otros lugares del mundo. Noticias 22, Alberto Aranda. Las imágenes que hemos visto en últimos días, lamentables como lo que sucedió en Búfalo, se atribuyen a la extrema derecha. No es un fenómeno que solo se esté presentando en el continente americano. Ileana Rodríguez Santibáñez, doctora, muy buenas noches, Visión Global. Vamos a hacer esta reflexión. En Europa también ha habido brotes de extremas derechas que están moviendo la balanza política. En Estados Unidos se está dando un fenómeno bastante extraño. Biden está perdiendo adeptos, está apoderándose también de los escaños del Senado la derecha, y algo está pasando con respecto a las relaciones internacionales de Estados Unidos que pues ponen en alerta a todo el mundo. Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues vámonos por ahí a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y el paraguas sería efectivamente partir del plano internacional, ahora que está tan en boga, dialogar y discutir sobre quiénes van o quiénes no van o quiénes mandan representantes ante la Cumbre de las Américas que se va a realizar del 6 al 9 de junio en California y que es una propuesta directa del mandatario Biden. Efectivamente, el plano internacional es el reflejo del plano nacional de los estados. Así es que no podemos ignorar esto que tú comentas, Rafa. Efectivamente estamos viendo cómo no solamente en este continente, mientras hay una marea rosa donde hay gobiernos de izquierda, en otros se exacerba la postura de la derecha. Vimos, por ejemplo, en la elección de Francia, precisamente cómo Macron se fue a una segunda vuelta cuando pensábamos que él en la primera quedaría y queda hasta la segunda. ¿Por qué? Porque finalmente están abiertos
habiendo estas expresiones de la derecha que está también teniendo un reposicionamiento. Pero el problema aquí es la ultraderecha. En Estados Unidos, el 6 de enero del 2021, este día de insurrección en contra del Capitolio, cuando Biden ya es prácticamente declarado el presidente de esa nación, surgen diferentes voces y se visibilizan grupos de extrema derecha que fueron parte de este impulso de insurrección, entre otros QAnon y otros, como por ejemplo Jóvenes Orgullosos y recientemente en los últimos tiempos la teoría del reemplazo, estas voces que lo que quieren es reposicionar a la raza blanca prácticamente en los Estados Unidos, caucásicos o arios, por encima de otras razas. Así es que esto lamentablemente sí se está presentando, ha sido un fenómeno que siempre ha acompañado a la historia de muchos estados y particularmente a los Estados Unidos, pero que en los últimos años se ha, repito, exacerbado. Ahora, esto también imposibilita el mandato de Joe Biden, que ha perdido prácticamente más del 50% de la preferencia del voto electoral de los Estados Unidos. Y es en este clima en que pretende hacer la Cumbre de las Américas de cara a un 8 de noviembre próximo, donde son las elecciones intermedias de los Estados Unidos y donde estamos viendo una división profunda. También estamos observando cómo un gobernador de Texas comienza a establecer sus propias políticas para determinar si ingresan o no transportes del lado mexicano, y en tanto esto ocurre vemos una Suprema Corte de los Estados Unidos con una composición de 9 jueces o magistrados, donde 5 son republicanos, los últimos 3 nombrados precisamente en la época de Trump y que son altamente conservadores. Hay, por ejemplo, la posibilidad de que se atente contra el emblemático fallo Roe versus Wade, que pretende de alguna manera terminar o anular el derecho de las mujeres al aborto. Esto sería de carácter nacional o federal. Entonces habría también una hondonada de estados que tratarían de impedir el aborto en sus propios estados. Pero esto es producto de una postura de derecha y que se exacerba en los últimos tiempos, Rafael. Hablas de esta cumbre que está por llevarse algunos días, ya nos planteabas también la semana pasada, el llamado que le hacen a incluir a otros países, independientemente de que dijeron que hoy en unos momentos más salía la lista de quiénes van y quiénes no, se ha flexibilizado también la relación con Cuba. Hay más vuelos, quitan aranceles. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos leer desde esta relación Estados Unidos? Claro, y también la flexibilización que se está teniendo con Venezuela, ¿no? Bueno, aquí las lecturas son varias, pero nuevamente, regresando al tema de la política nacional, no hay que olvidar que nuevamente la política internacional es el reflejo de lo que está ocurriendo en la política nacional. Y aquí esto también es con aras de que, bueno, el 8 de noviembre, en estas elecciones intermedias, se reemplazan 435 escaños de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y 1/3 de los 100 senadores en Estados Unidos. Ahora, esto por supuesto puede generarle cierta simpatía en la Florida a Joe Biden en esas elecciones, pero mientras que en el plano internacional da una señal de que sí puede haber una posibilidad para Cuba de ser invitado, o si no lo es, por supuesto la señal de flexibilización, pero no como la que se tuvo cuando Joe Biden era vicepresidente en la era de Barack Obama, donde sí las políticas fueron mucho más abiertas, el incremento de vuelos comerciales, quitar los límites o topes a las remesas hacia la isla, la recepción de cubanos, etcétera, fue muy diferente, ¿no? Incluso en este periodo gubernamental de Joe Biden, el número de detenciones de migrantes ha sido superior incluso a algunos años del periodo de Trump. Así es que este puede ser un boomerang para Biden, el hecho de flexibilizar las condiciones para la isla y por supuesto para Venezuela, que se la puedan cobrar precisamente en las próximas elecciones. Pero de otra parte puede generar cierta sensibilidad de aquellos estados que se están rehusando a asistir a la Cumbre de las Américas con el pretexto de que no quieren que se excluya a ningún estado. Pues ahí está el panorama global. Muchas gracias, Ileana. Y nos queda muy cerca, ¿eh? Es algo que nos toca directamente y esperaremos en las próximas semanas a ver cómo se va desarrollando, como dicen los clásicos, este concierto de naciones. Así es. Muchísimas gracias. De nada.